Y he aquí, la pelea que sacudirá el subsuelo, no al universo entero. No existe gamer, youtuber de Versus o creador de videojuegos que haya presenciado un enfrentamiento de esta magnitud. El protagonista de juegos RPG más fuerte de la actualidad contra el protagonista de juegos RPG más fuerte de la historia. Ok, ya en serio. En el mundo de los videojuegos RPG existe una constante que siempre se mantiene. O bueno, casi siempre. El protagonista es un niño callado que de alguna forma tiene poderes mágicos y logra derrotar a un dios. En el caso de Undertale tenemos a Frisk, un niño con género indefinido embuido en un poder misterioso llamado Determinación, que le permite volver atrás en el tiempo para burlar a la muerte. Y en el caso del juego que inspiró a Undertale, Earthbound, tenemos a Ness, un niño que controla una técnica llamada Psi que le otorga poderes psíquicos como teletransportación, campos de fuerza, hipnosis, parálisis y curación instantánea. Y tomando en cuenta las similitudes que hay entre estos videojuegos, he decidido sacar un video explicando quién ganaría una pelea entre estos dos infantes con poderes cósmicos. Sin más preámbulo, comencemos. Miren, Earthbound es realmente un juego bastante... ¿de ahí viene la canción? Como les decía, Earthbound es un juego bastante raro, porque pasamos de pelear contra chabones que quieren pintar el mundo azul contra... Satán, creo. Pero estamos acá para hablar del poder de Ness. Ness es un personaje con una habilidad conocida como Psy, que le otorga poderes psíquicos impresionantes, como la creación de escudos, la capacidad de teletransportarse, la habilidad de inducir parálisis a sus enemigos para inmovilizarlos, y su habilidad insignia PK Rocket, una onda psíquica de un poder bastante alto que le permite dañar a los enemigos. Y este ataque es comparable en poder con PK Freeze, una técnica capaz de congelar dinosaurios gigantes. Y estos dinosaurios tenían el tamaño de una montaña, así que imagínense lo fuerte que iba a haber sido el poder de Ness. Además de que podía esquivar ataques de ovnis, hacía calculado la velocidad relativista, o sea, acercar a la velocidad de la luz. Sin embargo, la mejor parte del scaling de Ness viene más o menos al final del juego. En cierto punto de la historia, Ness logra desbloquear una dimensión llamada el Magicians, una especie de dimensión de bolsillo que manifiesta la mente de Ness. No solo esta dimensión podría llegar a tener el tamaño de un universo, sino que aparte, más adelante, Ness se fusiona con el Magicians, sobrepasando en poder a sus compañeros. Y luego de eso, tenemos la pelea contra Giygas. Créanme cuando les digo que Giygas no es el trauma de varios niños que jugaron Earthbound por nada. Si bien el juego tiende a ser bastante silly, en el momento en el que Giygas es un tema de conversación para los personajes, se ponen completamente serios a la hora de hablar de él, ya que no solo es una amenaza para el planeta Tierra, al punto de que todos le tienen miedo, sino que además en el mismo juego se establece que el universo podría ser destruido en las manos de Giygas. Y además, su influencia era capaz de afectar al Magicians, el reino de Ness. Y durante la batalla final contra este demonio fuera de la comprensión humana, las cosas parecían no mejorar. No solo Ness y sus amigos eran incapaces de hacerle daño a esta criatura, sino que además tuvieron que literalmente rezar para poder bajar sus defensas y ahí poder hacerle daño. Y a pesar de todo eso, aún estaban en desventaja. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Ness se levantó y absorbió el poder de sus amigos, de la Tierra, e incluso se contactó con el jugador para poder derrotar a Giygas. Y tras finalmente derrotar a aquel demonio interdimensional, Ness se sintió diferente y al volver a casa se hizo uno con el universo literalmente. Lo cual no solo lo vuelve un personaje de nivel universal, sino que además obtuvo las habilidades de sus amigos, como el PK Fire, un ataque que le permite quemar cosas, el PK Freeze que le permite congelar cosas, el PK Thunder, un ataque eléctrico bastante poderoso, y más importante, su movimiento insignia en Smash Bros, el PK Starstorm, que es literalmente una tormenta de meteoritos que aterriza sobre el enemigo, lo cual es un ataque bastante devastador. Y además, podemos ir mucho más allá con el poder de Ness, ya que en material canónico extra como la novelización del juego y en el manga, se explica que existen múltiples universos paralelos.
Además de que técnicamente en el Magicians se podrían crear múltiples líneas temporales y universos, lo cual escalan a Multiversal Plus. Aparte, Jaeger fue capaz de moverse en la cuarta dimensión, lo cual es una hazaña inconmensurable considerando que la cuarta dimensión debería ser el tiempo. Ahora, analicemos qué tan fuerte es su contrincante. Hace mucho tiempo, dos razas gobernaban la Tierra, humanos y monstruos. Un día, una guerra estalló entre ambas razas. Los humanos salieron victoriosos y sellaron a los monstruos con un poderoso hechizo bajo tierra. Pero ustedes ya se saben esa historia, y también saben de quién vamos a hablar a continuación. Frisk es un personaje bastante poderoso debido a una razón muy importante, la determinación. En la mayoría de videojuegos tenemos puntos de guardado para guardar la partida, y cuando nuestro personaje muere, este retrocede en el tiempo al último punto de guardado. Pero esto es una mecánica no canónica, o sea, Mario realmente no recuerda todas las veces en las que murió por culpa de un Goomba, porque no le pasó a él, te pasó a vos, el jugador. Pero en Undertale la cosa es diferente, ya que Frisk sí tiene la habilidad de volver atrás en el tiempo tras morir. El ejemplo más claro de esto es si llegas a matar a Toriel por accidente, para volver atrás en el tiempo a tu último punto de guardado y ahí perdonar a Toriel en lugar de matarla. No solo Toriel va a hacer referencia a que Frisk la está mirando como si estuviera mirando un fantasma, y ahora Frisk va a poder decirle a Toriel explícitamente que ya la ha matado antes, sino que además Flowey nos dice directamente en la cara que somos unos cobardes por lo que hicimos, y que él recuerda exactamente el momento en el que la matamos. Pero la determinación no solo le otorga a Frisk la capacidad de volver atrás en el tiempo, sino que a diferencia de los humanos normales, Frisk cuenta con capacidades físicas sobrehumanas. Pero estas capacidades físicas dependen de qué tanto LB tenga, o de qué tan determinado esté. Pero incluso si tomáramos en cuenta un Frisk neutral, con únicamente 1 de LB, aún así esta versión de Frisk sería extremadamente poderoso. No solo porque con 1 LB es capaz de tanquearte la explosión de la casa de Undyne, la cual fue calculada como nivel edificio pequeño, sino que además debería ser muchísimo más fuerte que Asgore, ya que es capaz de lastimarlo. Y Asgore es el monstruo más fuerte del subsuelo, al punto de que Flowey, un personaje que puede levantar ascensores con facilidad, lo cual le daría potencia de ataque de nivel edificio largo, aunque también hay cálculos que ponen esta hazaña a nivel ciudad. No se veía capaz de derrotar a Asgore. Y en términos de velocidad, Frisk debería ser masivamente hipersónico, ya que puede esquivar los meteoritos de Knight y al mismo tiempo puede esquivar los rayos de Vulkin. Pero como ya dije antes, el poder de Frisk depende de qué tan determinado esté y cuánto LB tenga, y el LB solo se obtiene matando monstruos. Por ejemplo, en la ruta pacifista Frisk fue capaz de hacerle frente a Asriel Dreemurr teniendo nivel 1, lo cual es sorprendente porque no solo Asriel tenía ataque y defensa infinita, lo cual le daría un nivel de poder universal plus, sino que además fue capaz de absorber múltiples líneas temporales. Y aún así, Frisk fue capaz de escapar de ese ataque que estaba absorbiendo todas las líneas temporales de Undertale, lo cual le daría velocidad inconmensurable. Y sé lo que se están preguntando, ¿a qué me refiero con velocidad inconmensurable? Bueno, existen diferentes categorías de velocidad más allá de masivamente más rápido que la luz. Para empezar tenemos la velocidad infinita. Un personaje con velocidad infinita es capaz de moverse infinitamente rápido, puede moverse a través de espacios infinitos, e incluso si fueras masivamente más rápido que la velocidad de la luz, no serías capaz de atrapar a un personaje con velocidad infinita. Después tenemos la velocidad inaccesible, que habla de personajes capaces de moverse en lugares donde no hay tiempo. Y por último tenemos la velocidad inconmensurable, que es la que nos interesa. Un personaje con velocidad inconmensurable puede moverse a través del tiempo con su velocidad, ya sea para viajar en el tiempo o, en el caso de Frisk, para escapar de ataques que absorben el tiempo. También existe la velocidad irrelevante, que es cuando el concepto de velocidad, distancia y tiempo ya no significa nada para vos y literalmente trascendés estos conceptos. Pero Frisk solo llega inconmensurable con esta hazaña. Aún así, durante esta pelea podemos ver que Frisk obtiene un nivel de poder bastante alto. Pero, ¿qué pasa durante la ruta genocida? Como ustedes ya deberían saber, en la ruta genocida Frisk tiene que matar a cada uno de los monstruos del subsuelo para poder ganar más LB, y como ya sabrán, el LB no solo te vuelve más malvado, sino que además aumenta tu poder. Ya que, en esta ruta, Frisk es capaz de matar de un solo ataque a monstruos que le tomaría más tiempo derrotar. Y ya para el final de la ruta genocida es donde las cosas se complican, porque Frisk, tras alcanzar el nivel 20, el nivel más alto del juego, termina siendo completamente poseído por Chara, el primer humano en caer al subsuelo y un niño bastante maligno. Y da igual cómo le respondamos a Chara en este punto, ya que, de un solo ataque, es capaz de acabar con todo el multiverso de Undertale. Digo multiverso porque estoy tomando en cuenta las otras líneas temporales.
pero aún así el destruir todas las líneas temporales de Undertale, al punto de que el juego se queda negro cada vez que lo tratas de abrir, es una hazaña bastante diabólica. Y sí, esto escalaría a Chara multiversal, y por ende a Frisk porque Chara hizo esta hazaña con su determinación. Y ahora, empecemos con la batalla legendaria entre los protagonistas de juegos RPG. Miren, el resultado de esta pelea depende completamente de qué versión de los personajes estemos tomando en cuenta. Si tomamos en cuenta a Ness antes de absorber el Magicians contra Frisk a nivel 1 sin ningún tipo de piedad, entonces la victoria se la lleva Ness, debido a que mientras que Frisk es capaz de reaccionar a meteoritos y rayos, lo cual lo volvería masivamente hipersónico, Ness puede reaccionar a ataques láser de los ovnis a los que se enfrenta, y además cuenta con una gran variedad de poderes y habilidades que Frisk no tiene. Pero aún así, ¿qué pasaría si tomáramos en cuenta a los dos al máximo poder? Es decir, a Ness, después de absorber al Magicians, después de derrotar a Jaigas, y con todo el poder de sus amigos y los access que estos tienen, contra Frisk a nivel 20, completamente poseído por Chara y con la capacidad de acabar con múltiples líneas temporales. En este caso es más difícil decidir un ganador, ya que mientras que Chara, en este caso, escala multiversal, Ness escala a multiversal más, o sea multiversal plus, una categoría un poco más arriba de multiversal. Y además se podría argumentar velocidad inconmensurable para ambos, ya que Frisk, en la ruta pacifista, fue capaz de escapar del ataque de Asriel que estaba consumiendo múltiples líneas temporales, mientras que Ness, en este punto de la historia, debería ser superior al anterior protagonista de Earthbound, Ninten, el cual fue capaz de moverse en la cuarta dimensión, que es técnicamente el tiempo, lo cual le da velocidad inconmensurable. Además, Jaigas fue capaz de moverse por la cuarta dimensión, pero también hay que recordar que Frisk, en su pick de determinación, es capaz de rehusarse a morir, lo cual le permitiría acostumbrarse al estilo de combate de Ness y los poderes que este tiene, terminando derrotándolo, dándole la victoria al niño del subsuelo. Y no, chicos, a menos de que Frisk sea el Frisk genocida, nadie moriría esta vez. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y siéntanse libres de comentar si creen que cometí algún error. Yo soy Meme de Producciones Burras y me despido por hoy. ¡Chao!